Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo en esta semana acerca de los tejidos vegetales. Empezamos a ver acerca del tejido meristemático, donde sabemos que ese tejido es el encargado más que todo del crecimiento de las plantas, del engrosamiento de esta. Y teníamos, por ejemplo, el ejemplo también de los nudos que se hacen en ciertas plantas, donde estos hacen que crezcan también longitudinalmente. Y por ejemplo teníamos los palos de coco, si ustedes pueden ver en algunos palitos de estos hay como unos nudos o unas capas que estos tienen, ¿verdad? Donde se separan por medio de lo que son como aritos que estos tienen. De igual manera vimos también el ejemplo de lo que era una palmera donde también tienen ciertos nudos que hacen que estos crezcan de forma más que todo horizontal, ¿verdad? Y también vimos lo que era el tejido también de protección y el tejido también de nutrientes, ¿verdad? El que hace que donde es el tejido también conductor, este hace que con más que todo el conducir los nutrientes que necesita la planta hacia lo que es sus partes. Decíamos que eso se tiene que o se da a través de lo que son las raíces. Por ejemplo, si nosotros le aplicamos agua, eso tiene que hacer en la raíz, no solamente, digamos, solo le ponemos a las hojas y ya le pusimos agua, no, sino que tiene que ir directamente a la raíz y también ciertos componentes como lo que es también el abono. En algunas plantas, en otras no lo necesitan, ¿verdad? Ellas solas también crean nutrientes por la tierra, ¿verdad? Entonces es importante también que es más que todo el traslado de esos nutrientes a todos los componentes de la planta. Y esos tejidos pues son muy importantes para que la planta en sí sobreviva y dé frutos al final que esos también maduren y crezcan. Y también vimos ayer el tejido de protección, donde decíamos y veíamos un ejemplo de algunas plantas que tenían ciertos pelitos, donde esos tenían protección para aquellos animales también que, por ejemplo, se querían comer la planta, tenían esta protección. O algunas plantas también tienen como espinas, ¿verdad? Para también esos animales que no, que se las quieran comer o también animales polinizadores como lo que son las abejas, ¿verdad? El llamarlas y estas tengan también seguridad que van a tener lo que es el polen. En este caso también algunas, bueno, algunos componentes de lo que es la protección de la planta ayuda a que madure lo que es el fruto o la flor que ésta da. El día de ahora vamos a ver también un tema que es muy importante acerca de los tejidos fundamentales de la planta, que ayuda también a este, como todos los otros, al crecimiento, a la protección y al que esta planta pues al final se desarrolle. De igual manera, pues este tejido pues es más que todo un sistema fundamental y que se lleva a cabo también por ciertos metabolismos de la planta que tienen un sostén de mayor proporción a este con ciertos tejidos vivos de la planta para representar por las parenquimas, por ejemplo, las cuales se realizan en diversas funciones de la fotosíntesis hasta que éstas almacenan ciertas sustancias para dar lo que, o más que todo para mantener erguida lo que es en la tierra. O sea, eso ayuda para que la planta se sostenga y no se caiga, ¿verdad? O se vaya de lado. Y mantener la forma también o la estructura de muchos órganos de la planta. Es decir, también la planta tiene un sistema que este puede sostener y preparar por los tejidos, como por ejemplo la colenquima y las esterquima donde son especializados para las funciones de mantener lo que es el cuerpo de la planta más que todo erecto y esta pues tenga sistemas también vasculares en plantas en mayor parte, ¿verdad? Uno también de los hechos más relevantes pues es la evolución de las plantas terrestres y es la aparición del sistema también de más que todo de este tejido. Como les mencionaba, este tejido pues se va relacionado con lo que es la parenquima y la parenquima más que todo pues es la combinación entre
pues fundamentos especializados. Por ejemplo, la parenquima puede ser filogenético, ontogenético y también fisiogenético. El filogenético es porque este es el precursor de otros tejidos. Por ejemplo, las primeras plantas constituyen también por verdaderos tejidos que están compuestos por más que todo solo por la parenquima, y la entogenética, que es más que todo en primitivo, que son solo células que son más parecidas a los embrionarios, y el fisiológico, donde por más que todo el asiento de estas, que son actividades esenciales para lo que es la planta, tales como la fotosíntesis, la respiración y el almacenamiento de lo que son los nutrientes. La parenquima está constituido de lo que son las células, más que todo vivas, generalmente por las válvulas fisiológicas, donde están complejas, dando también por lo general ciertas paredes que son primarias y poco también diferenciadas, a lo que son más que todo capaces de reanudar lo que son actividades meristemáticas. De igual manera, esta pues capacidad se debe a la posibilidad también de cicatrizar heridas, regenerar tejidos y también tomar nuevos bagastos y raíces, más que todo adventistas. Es decir, la planta muchas veces se repara sola, ¿verdad? Ya generando lo que es por parte de la parenquima. Y esta pues también se puede dar por medio de más que todo tiene cierta clasificación por medio de ciertos fundamentos que se dan, como los clorofilianos, las reservas, el acuífero, el arenquima y los asociados a lo que son los tejidos de conducción de lo que es la planta. Más que todo, pues la parenquima en sí pues fue localizada en el cuerpo primario de lo que son la planta o fundamental, los clorofila y también las reservas, que se diferencian a lo que es a partir de los meristemáticos fundamentales. Pues en ese caso la parenquima fue asociada a lo que son los tejidos de conducción primarios y secundarios, al igual también que es los órganos que son importantes para a partir también del cambio y el procambio. Estos también pues tienen angiospermas, que la parenquima pues reserva lo que más que todo constituye la endosperma y que es la reproducción sexual. La parenquima constituye también los felómenos, que son tejidos más que todo de protección secundaria, donde por ejemplo el tallo y la raíz forman lo que son los felonemos. De igual manera la parenquima es fundamental porque es localizada, es decir, la parenquima forma lo que son las médulas, el corte de los tallos y las raíces, y también parte de la pulpa de las frutas. En este también se generan ciertos tejidos que rellenan cualquier órgano de la planta. De igual manera, tiene cierta función en lo que es en el cuerpo de la planta, y lo cual esta pues, por ejemplo, la planta pues como es fundamental, constituye lo que es la masa, en la que se encuentran también incluidos todos los tejidos, gracias también a la turgencia, en lo que son las células también vivas, y sirven también para la solidez, generándose así más que todo un cuerpo vegetativo. Y en la estructura pues puede ser un tejido compacto, donde al no tener lo que son espacios intercelulares, las células pues parenquima fundamentales tienen que formar su propio también polidréctica, y estas, cuando tienen espacio intercelulares pequeños, tienen un promedio de aproximadamente 14 caras polidrécticas, geométricamente medidas por 14 caras, y hexagonales también, ¿verdad? Entonces esta forma lo que es el tejido. De igual manera, hay factores que determinan lo que son las ciertas células y forman más que todo en el tamaño de las células, que son estas vecinas y que tienen presencia en espacios también intercelulares. Las paredes celulares, que son también muy delgadas en campos también primarios de puntuaciones, a veces como lo que son las células pues de la parenquima, también de cortinal o medular,
forman o tienen paredes muy gruesas, incluso también el significado pues pueden ser también puntuaciones simples. De igual manera, pues bueno, en general, no presentan lo que son los cloroplastos, sino los leucoplastos. Cuando hay también cloroplastos, estos también tienen y ganan poco desarrollo en su planta. Y los báculos, que también son generalmente, pues en este caso son bien desarrollados y pueden también almacenar lo que son las anticimas y las tanias y también los cristales. Además, las células son comunes en los cloroplastos. De igual manera, pues vamos a ver lo que son las colenquimas, que también forman lo que es parte de la planta y ayuda a la estructura de esta, ¿verdad? La colenquima, más que todo, pues es un tejido de sostén que es fuerte y en algunos casos puede ser flexible, y más que todo pues este tejido va compuesto a lo que es la planta y la construcción de esta, y que es un tejido más que todo plástico que ayuda pues a cambiar lo que es la forma y que ésta no se rompa en sí y no recupere también su forma original. Es decir, cuando la planta se rompe, y este tejido ayuda para que se regenere, pero no va a quedar igual que antes, ¿verdad? Sino que ya tiene un cambio en ciertas composiciones de lo que es la planta. De igual manera, esto significa que hay por ejemplo, en anteriores significados, que era una soldadura a lo que era la planta, con referencia a la pared gruesa que tienen las células. De igual manera, pues los tejidos simples, homogéneos, y son constituidos también por un tipo de célula, como lo que es la colenquima. Este tejido más que todo es el encargado también de sostén de las hojas y los tallos en crecimiento, para que digamos estas no se vayan cayendo si son más que todo, si tienen un peso o un grosor bastante grande, pues este es el encargado de sostener lo que son pues las hojas y también parte de los tallos en crecimiento. En las raíces lo que hace es el aparecer más que todo, pues muy raras veces, ya que se encuentran más que todo en la parte expuesta a la luz de las plantas espíferas. Es decir, en la tierra ya tiene sus componentes, entonces este tejido se encarga ya sea en el tronco y parte de lo superficial de lo que es la planta. También en los órganos adultos de sus tejidos, pues del sostén, tienen parte importante de la planta, ya que estas que no se desarrollan con la escleroquima, como lo que es las hojas y los tallos en algunas plantas o en ciertas hojas monotildedonas, como las gamias, y se desarrollan en temprana también las esclerogamias. Esto se localiza también generalmente en lo que es la periférica y está ubicado generalmente debajo del peristimo, o está separado de ella por una o dos también capas celulares. En los tallos también pueden formar lo que son una capa constituida alrededor de lo que son la circunferencia de la planta, o aparecen lo que son también cordones. A menudo pues se va realizando, más que todo se generan lo que son ciertas costillas, en esas que son más que todo exteriores, visibles a lo que es en su mayoría, pues estos distribuyen lo que son similar concentración en los tallos. En las venas foliares, que son mayor, bueno, aparecen en lo que son en ambas caras, y esta hace que haga una o dos más en el inferior del soporte de lo que es la planta. De igual manera, pues esta puede también aparecer en lo que son las partes de los flores y también los frutos, de las cubiertas de los frutos, como lo que son las blandas y las comestibles. Por ejemplo, las uvas, que son frecuentemente formadas por las colenquimas, y también tienen una cierta porción donde se comen las papas, más que todo, y también ciertas frutas, y en también la composición, lo que son o más que todo esto genera que la fruta también no se caiga de lo que es cuando ya está muy madura, sí, ¿verdad? Pero cuando
falta que esta pues más que todo termine su maduración para que esas tengan un soporte. En la más que todo periferia del floema y el xilema de las básculas pues de tallos y los fascios se desarrollan muchas veces este tipo de tejido que algunos también se consideran como parénquima colinquimatomásico por su también ubicación que no es periférica. En los últimos también pues hojas que se presentan en movimiento nostálgico como las hojas sensitivas de varias especies, pues estas más que todo los peciolos presentan colenquima y la superficie de esta pues el exceso de la articulación donde más que todo esta presenta la colenquima, más que todo en la profundidad donde estas están ubicadas, dejando también los paredes de la colenquima donde estos son ricos en iones en cloruro y en potasio, que son también bombardeados fuera del prostato durante la más que todo contracción celular, y esta base también tiene un movimiento foliar. De igual manera, pues esta tiene una cierta estructura. Por ejemplo, la estructura que tiene son que las células colenquimas generalmente pues son alargadas, fusiformes y más que todo prismáticas, y tienen hasta 2 nanómetros de longitud en corte también transversal, que son poligomales. De igual manera, pues la colenquima está formada por células vivas con protoplastos, donde son báculos muy finos y ricos en lo que es agua, y puede presentarse en cloroplastos y taninos, y son capaces también de desinfectar lo que son o originar lo que son el felonemo y cicatrizar lo que son las lesiones en sí de lo que son las plantas. Las células colenquimas pues más que todo presentan paredes primarias engrosadas, brillantes o también nacaradas en cortes frescos. Las paredes están compuestas por células grandes, cantidades de también peptídicas, donde comúnmente aparecen lo que son las liginas. Generalmente pues estas tienen engrosamientos en sus paredes, dejando también las células que están constituidas por desigual. Pues si nosotros por ejemplo observamos en un microscopio electrónico, las paredes muestran también estratificación que hay en varias capas de la más que todo en las microfibrias, donde pues presentan también la composición de estas capas y que son ricas en compuestos peptídicos presentes en lo que es las plantas, que son paredes anchas, en las capas también ricas en celulosa y que están presentes en las paredes gruesas, dejando también a un lado o completamente claro lo que produce también a través de lo que son las plantas y a través de la construcción de estas. La colenquima también tiene una comunicación por medio de campos primarios de las puntuaciones, situados también tanto en las paredes delgadas como en las paredes gruesas de la planta. Y la clasificación de estas, pues, por ejemplo, pueden ser colenquima angular, que en este tipo pues, de colenquima más que todo es el engrosamiento de estas paredes, y que estas pues son localizadas en aquellos ángulos de la célula, en los estadios también de los iniciales, y que forman en sí el volumen o forma poligonal de las plantas, y más que todo estas pues se dan en estos compuestos. También pueden ser de lámer o laminar, donde las células presentan engrosamiento y están localizadas en paredes también de tangencias internas y también externas, como el tallo de Sambuc o Australia y el Eupatarium. De igual manera, pues estas pueden ser langulares, que son las células más que todo que representan ciertos espacios intercelulares, como lo que son los espacios de las paredes, donde eso se localiza aproximadamente en ciertas especies, por ejemplo en los peciolos de malva, la altea, la salvia, el actau, las raíces de área de monstera y todos estos compuestos. De igual manera está la angular, en la que está más que todo pues se encuentra o se presenta cuando hay un lumen en lo que es la célula de forma de círculo.
en todo lo que son las anatomías, pues lo que afecta la planta, y sería el último también paso a desarrollar masivo de la colenquima angular. Pues esto es un pensamiento que se da en las paredes celulares y siguen siendo mayores en los ángulos. Y más que todo, por último, se tiene lo que es la radial. En esta, pues, más que todo la colenquima, donde se genera lo que son algunas capas de la colenquima suboepitodérmicas, cuyas células más que todo son cortas y presentan las paredes radiales, que son más que todo engrosadas por parte también, y podrían también adaptarse para facilitar lo que es la penetración de la luz, y también la parenquima clorofiliana. Entonces ya se da lo que es un componente entre estas, ¿verdad? Y de igual manera, pues vamos a ver lo que es la escleroquina, donde pues la esclerenquima pues es uno de los tejidos que también son el sostén que poseen lo que son los vegetales, y pues más que todo se describe por más que todo lo elástico de lo que tiene este tejido. Es decir, que puede también ser deformado y tener una presión sobre este, dando también una tensión hacia esto para retomar lo que son la forma original cuando haya lo que es una fuerza. Estos tejidos también comprenden lo que son las células que son otorgadas a la planta, donde éstas resisten al estiramiento, dando una forma tuberosa de peso y también de presiones. En algunos casos la fortaleza y la estilidad de las paredes secundarias, pues en ciertas células vivas, como lo que es el medio defensivo, ya que estos son otorgados por la planta que resiste contra las paredes, más que todo bucales, los grafios y los oviparitos de los insectos. Las células, más que todo esclerenquimas, se diferencia de las colenquimas, y que poseen también ciertas paredes secundarias. Generalmente estas son lignificadas. Más que todo, cuando estas son adultas, se aparece frecuente en los protoplastos. La colenquima, pues, tiene ciertas, más que todo, características, donde estas colenquimas deben también sus propiedades en una pared secundaria que producen lo que son la celulasa, la hemicelulares, y además del 30% de la ligina. Y más que todo, pues la ligina, por ejemplo, es la responsable de lo que es la fortalecer y la rigidez de esta pared. Por ser también inerte y resistente, también es muy estable para lo que es el proteger a los otros componentes de la pared contra los ataques físicos que se puedan tener, o los químicos o biológicos de la planta. Las paredes también secundarias son indigerentes, ya que no hay, por ejemplo, animal que tenga enzimas y sean capaces de disolver lo que son las paredes. En esta pues se terminan teniendo solamente la acción de los hongos, que son más que todo llevan un tracto digestivo diferente a las demás. De igual manera, pues las esclerenquidas y fibras pueden también quedar asociadas a estos tejidos primarios o secundarios, de manera que se desarrollan a partir de ciertas diferencias meristemáticas, a partir también de algunos compuestos. Y el crecimiento también primario de las plantas, donde esto se genera más que todo, pues, donde el crecimiento también es primario, y las células de esta forma los que son las fibras, donde también producen y pueden moverse multinucleadas, como resultado también de la mitosis repetidas o también acompañada de los citocinesis. Luego de esto, pues las fibras lo que hacen es que las esclerenquimas ramificadas pues aumentan lo que es la longitud, o sea, el crecimiento apilar intuitivo de los extremos, pues estos abren lo que son el paso entre las células vecinas y entre los espacios de los intercelulares. Si bien también los extremos no son tanto obstruidos por otras células, pues es su curva y su bifurca en la porción media de lo que es el alargamiento y el desarrollo de las paredes celulares, y las paredes también en los extremos, que permanecen también cierta delgadez. La forma también de esta pues
de forma de tubos, ya que estos son alargados y las paredes secundarias son generalmente flojas, relajadas y también duran mayor en su formación y se presentan también en la separación de lo que son las bases primarias y las bases también secundarias, donde a veces se separan en sí, crecen intrusivamente, donde no se establece la comunicación intercelular en las paredes secundarias, donde permiten el estimar lo que es la longitud del alargamiento del apilar. Entonces, ya esto se da en estudios microscópicos, dejando de ver lo que son esos tipos de tejido y sus componentes entre sí, ¿verdad? Entonces, parte también de lo que son las parenquimas y todos estos compuestos, ¿verdad? Donde sabemos que es fundamental para también el crecimiento de las plantas. Bueno, esto por el tema de ahora. Siguiente semana también vamos a ver un tema nuevo y espero que pues vayamos comprendiendo lo que es también los tejidos, cada tejido para qué funciona de la planta, ya que más que todo es importante que nosotros conozcamos acerca de lo que son los tejidos de cada planta, ¿verdad? Y para qué funciona. Así que gracias y buen día.